Uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos ha sido el presidente Donald J. Trump. Por otro lado, el presidente de ahora, el presidente Joe Biden, ha sido también un gran presidente. Me gustaría que notes cómo sentiste cuando mencioné estos dos nombres y qué reacción se ha generado internamente, porque claramente, probablemente, uno de los dos nombres genera algo positivo o negativo dentro de ti. ¿De dónde viene este fenómeno? Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Es fascinante cuando vemos cómo ciertos temas generan dentro de nosotros ciertas emociones positivas y o negativas dependiendo del caso, y es sumamente importante entender de dónde viene esta reacción para poder entendernos mejor, entender mejor a la gente y poder procesar la información de una manera mucho más objetiva. Les doy un par de ejemplos. Vacunas para el COVID. ¿Cómo se siente escuchar esto? Las vacunas para el COVID son la mejor maravilla que ha existido. Por el otro lado, se requiere un poquito de escepticismo. ¿Qué genera esto dentro de ti? La importancia de Fox News versus CNN. ¿Quiénes son más objetivos? Tú escuchas el nombre Fox News y a lo mejor para ti te fascina, o a lo mejor lo detestas, escuchas CNN y lo mismito. Y son nada más nombres, pero estos nombres vienen con algún tipo de carga cultural o a veces de información que tenemos o de concepciones acerca de estas instituciones. ¿Y qué es lo que genera dentro de nosotros? Lo mismo acerca del presidente Donald Trump y obviamente acerca del presidente Joe Biden. Últimamente, en los últimos meses, el nombre Elon Musk también genera un nivel de reacción para la gente de una manera tremenda. La gente que está feliz con su adquisición de Twitter y su política de promover mucho la libertad de expresión, le fascina el nombre. Y dice, es sumamente importante dejar de censurar y que la información fluya de una manera abierta, el derecho hacia la expresión. Por el otro lado, hay mucha gente que dice que está promoviendo o mínimo facilitando la posibilidad de que la gente hable de una manera negativa, tipo de discurso de odio y demás, y a lo mejor esto tiene un impacto mucho más negativo a largo plazo. Depende de la asociación o la connotación que le damos a estos personajes, es el tipo de conexión que tenemos y la reacción que generamos a tal grado que es tremendo ver cómo relaciones se pueden romper por el simple hecho de que mencionas o te gusta alguno de estos personajes o alguno de estos conceptos o alguna de estas instituciones. Ahorita que tuvimos el Mundial, es impresionante, es un fenómeno que todavía no acabo de procesar. Me gustaría en algún otro momento profundizar en él, cómo gente, nosotros, gente común y corriente, seguidores, fans de diferentes equipos, nos podemos pelear con familiares, nada más por el hecho de que dices un comentario acerca de un personaje o de algún equipo que ni conoces. No conoces, no tienes la menor idea de quién es ese personaje y te peleas por escuchar algo en este momento preciso. Y tiene que ver mucho con la identidad y los valores y la importancia que le damos a ciertos conceptos en cierto momento, pero debemos de cuestionar ese tipo de reacción que tenemos. A veces la información que tenemos verdaderamente no tiene algún fundamento o algún valor real y le estamos poniendo demasiada atención y dejando que tenga ramificaciones, que deje algún tipo de impacto en nuestras vidas que probablemente no esperaríamos. Les doy un ejemplo fascinante. Uno de los filósofos más importantes de la historia judía ha sido el personaje conocido como Rambam o Maimónides. Maimónides fue un filósofo español que en uno de sus varios libros de filosofía escribe lo siguiente: te voy a traer muchísima información, pero quiero que sepas que esta información no es mía. La saqué de diversos autores, pero no te voy a decir quiénes son esos autores. En otras palabras, te dice Maimónides, voy a cometer el delito de plagio. Voy a copiar información de algún otro autor, no te voy a decir quiénes son esos autores, pero que sepas que no es mi información. Y explica por qué lo hace de esa manera. Y te dice, hay que aprender a aceptar la verdad por el simple hecho que es verdad y no necesariamente por el autor que lo dice. Y esto es algo brillante. Más allá de si está correcto o justificable copiar la información, no es el punto, no es el tema de discusión. Lo que es brillante es darte cuenta cómo el simple hecho de decir Yuval Harari genera algo, bueno y o malo, depende de quién eres. O el simple hecho de mencionar Aristóteles genera algo bueno y o malo. Piensa en celebridades. Y por lo tanto, si eres un seguidor de algún tipo de filosofía, de algún tipo de creencia, lo que surge es de que entonces lo aceptas por esa predisposición que tienes a ese tipo de personaje o a ese tipo de información. Y nunca, no necesariamente, estamos criticando o analizando la información de manera crítica para ver si es verídica, si está fundamentada, si tiene valor, si tiene buenos argumentos, y la dejamos pasar simplemente por el hecho de quién lo dice. A tal grado
que se me hizo algo muy interesante ver cómo en el 2016, en uno de los debates presidenciales en Estados Unidos, estaba la secretaria Hillary Clinton y estaba con el presidente o futuro presidente Donald Trump. Y no sé si recuerdan, pero la tensión que existía entre estos dos personajes era tremenda. No tenías que estar ahí para palpar esa tensión y ese aparente odio que había entre estos dos personajes. En uno de los debates, en 2016, una persona del público les dice, por favor, me gustaría que digan algo bonito uno del otro. Número uno, la reacción del público, ver cómo la gente no espera algo así y lo ve como algo tan raro, te habla un poquito acerca de las expectativas que tenemos acerca de ciertos personajes y nuestra reacción hacia ellos. Después de pensar un poquito, Hillary Clinton dice, a mí algo que me fascina del presidente Trump, algo que respeto, algo que admiro de él, son sus hijos. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿esa es una alabanza para el presidente, para Donald Trump, o es una alabanza para los hijos por no tener algo más bonito que decir del personaje? No estoy seguro. La realidad es de que en ese momento, en ese debate, Donald Trump dice, I take it as a compliment. Lo tomo como una alabanza, lo tomo como un alabo, como un elogio de la familia. Es algo importante para mí, mis hijos, y muchas gracias. Y le preguntan a él que diga algo positivo de ella. Y dice de que ella es una persona que lucha, que nunca se da por vencido y que para él eso es algo sumamente importante. Los demás, los seguidores, ¿cuántas veces nos cuesta poder decir o ver algo positivo en el otro personaje por el simple hecho de que no nos representa? Y a veces han habido varios videos que me gustaría que los busquen en internet, donde van con seguidores y les preguntan, ¿qué opinas acerca de la política? Le preguntan antes, perdón, le preguntan, ¿a quién sigues? ¿Te gusta más el Partido Demócrata? ¿Te gusta más el Partido Republicano? ¿Te gusta más Joe Biden o te gusta más la política de Donald Trump? Y las personas responden según sus criterios personales y les preguntan, ¿qué opinas acerca de la política de tu presidente? Y les platican algo en cuestiones de economía, en cuestiones de migración, en cuestiones de política acerca de relaciones con diversos países y demás. Y la gente contesta, me fascina. Y después la persona que los está entrevistando les dice, bueno, esta es la política de la otra persona. Esta es la política de Donald Trump o esta es la política de Joe Biden, dependiendo, les cambian el personaje. Eso también lo hicieron en el 2016. Y es fascinante ver las caras de la gente como no saben qué decir. Tienen una sonrisa, ¿Por qué? Porque muchas veces estás siguiendo a la persona, pero no estás siguiendo el contenido. Y por el simple hecho de estar tan enganchado con lo que representa el personaje, nos olvidamos por completo de lo más importante que es el contenido. Esto pasa en cuestiones de política, en cuestiones de deporte, y pasa, en mi caso, como rabino, muchas veces cuando estoy hablando para un grupo religioso y estoy transmitiendo información acerca de la religión o acerca de algo que se parece a la religión, hay una predisposición para aceptar la información como algo positivo sin hacer el proceso analítico, crítico de checar si la información que estoy diciendo es positiva o negativa. ¿Cuál es el impacto de lo que se está diciendo? A veces la fama hace de que una persona nada más lo acepte. A veces es importante invitar al público para que tengan ese análisis crítico. Hubo un ejercicio, un experimento que se hizo con un violinista que a lo mejor ya han escuchado acerca del caso, se llamaba Joshua Bell, uno de los violinistas más importantes que hay en la historia. Y este violinista, una vez si no me equivoco, fue en el 2003, 2009, en el Washington Post hicieron un experimento donde lo contrataron, lo pusieron en una estación de tren y tempranito en la mañana, cuando la gente está yendo al trabajo, la gente va saliendo del metro, no era el tren, del metro, y lo tienes ahí al señor tocando 6 diferentes sinfonías, 6 diferentes melodías de Bach, de Beethoven, de Mozart, de diferentes personajes, cosas impresionantes. Yo no soy un gran fan de música clásica. Sin embargo, parece ser que eran de las melodías más sofisticadas que habían. Una de ellas duraba 14 minutos, 15 minutos, una obra maestra. Y la gente va pasando como que sin nada. Y la gente no lo está escuchando. La gente no le está poniendo atención. Se juntaron, si no me equivoco, $32 en 45 a una hora aproximadamente, solamente $32, cuando en promedio, para poder escucharlo 2 días o 3 días después, iba a haber un concierto y el ticket en promedio costaba $100 para escucharlo. El violín que él estaba usando en ese momento costaba varios millones de dólares. El tipo de música, una música sumamente sofisticada. Y aún así la gente no está poniendo atención. Yo me pregunto por qué cuando la gente ya de repente se entera que es Joshua Bell,
ponen la atención requerida. Hubo también un experimento que se hizo con el famoso, el gran, legendario Cristiano Ronaldo, donde estaba en una plaza en Madrid. No sé si ubican ese video donde estaba jugando él solito. Recuerdo que había un perrito también que lo puso ahí en la silla, si no me equivoco. Y estaba ahí jugando, estaba vestido, estaba disfrazado, nadie lo había reconocido, pero él estaba haciendo todo su talento jugando con la pelota. Y nadie lo pela al gran CR7, nadie lo está pelando. Se pone a hacer lagartijas con la pelota atrás, hace todos sus diferentes, demostrando su talento que tiene, su habilidad, nadie lo pela. De repente un niñito se pone a jugar con él un poquito, Cristiano Ronaldo agarra la pelota, la firma y se empieza a quitar todo su barba y el bigote y de repente en 10 segundos la plaza se revienta la plaza. En 10 segundos de nadie pelarlo, el lugar está a reventar. ¿De dónde viene esto? ¿Verdaderamente apreciamos el talento? ¿Verdaderamente apreciamos lo que se dice? ¿O simplemente apreciamos a la persona? A tal grado que a lo mejor vean esto que es tremendo. Estoy dispuesto a pelearme con mi esposo, estoy dispuesto a pelearme con mi esposa, con mi familia, cuando alguien critica algo acerca de Cristiano Ronaldo, pero yo lo tuve enfrente de mí y ni me di cuenta del talento que esta persona representa. Y me enojo y me peleo con gente por gente que no conozco. No nada más por gente que no conozco, por gente que a ellos no les importo tanto. Ahora, en cuestiones de celebridades, en cuestiones de deporte, en cuestiones de cosas más superficiales, no negativas, más superficiales, no está tan grave. Pero cuando se trata en temas que afectan verdaderamente la vida del ser humano, en el mundo de las ideas, en política, en ciertas políticas que afectan al ser humano, ahí es sumamente importante que tomemos un espacio para reflexionar y darnos cuenta si verdaderamente la información es buena o mala. Como decía Maimónides, no te voy a decir quiénes son los autores. Quiero que proceses la información independientemente de quién es el autor. No me importa si es Maimónides, no me importa si es cualquier otro personaje, lo que me importa es escucha la información, decide si es verídica, decide si tiene algún tipo de impacto y basado en eso, procésala, internalízala y digiérela. Otro ejemplo que me viene a la mente, había un escritor, un rabino escritor del siglo XIX, se llamaba el rabino Hirsch. Era un rabino alemán, nació en el 1808, falleció en el 1888, si no me equivoco, murió a los 80 años. Y él escribe un libro, antes de que la gente lo conozca, a este filósofo, a este rabino, escribe un libro bastante grande y trata de conseguir un lugar para que lo publiquen. La gente o el publicista le dice, no te conocen tanto a ti, no saben mucho quién eres, entonces mejor publica algo más breve, algo más chiquito, y vamos a ver si el público recibe tu obra, recibe tu información de una manera, hay una buena reacción, una buena recepción, y entonces ahora sí publicamos tu obra principal. Y eso es lo que él hace. Publica un librito que se llama Las 19 cartas de Ben Uziel. El problema es de que su nombre no es Ben Uziel, lo escribe bajo un seudónimo, que eso es alguna práctica muy común en diferentes autores, en artistas, pero el motivo que lo hace no es para esconder su nombre, el motivo que lo hace es para justamente poder probar si su información tiene un pegue o no. La meta es de que la gente lea un libro acerca de Ben Uziel, nadie sepa quién es este autor, procesen la información y a ver si les gusta o no. Y si les llega a gustar, entonces eso demuestra que las ideas tienen algo de valor. Y después de que pega este libro, ahora sí saca su primer libro, que ya lo tenía hecho, ya lo tenía escrito, porque la gente claramente tuvo una conexión con este tipo de ideas. Este tema es algo fundamental. Poder aprender y recibir la información independientemente de quién nos los dice. Me acuerdo una vez estábamos en Israel, esta es una historia que a veces le cuento a mis amigos, estábamos en Israel y la gente en Israel, a diferencia de varios otros lugares, tiene la costumbre de decirte la información tal cual o sus opiniones directo como es. Hay una palabra en hebreo que dicen dugri. Dugri significa decírtelo directo a la cara como es. No les importa tanto cómo te vas a sentir, no les importa tanto la reacción a nivel emocional, les importa simplemente transmitir qué es lo que piensan en ese momento. Y recuerdo que una vez estaba en el tren con mi hijo tenía, no sé, 2 años, menos de 2 años, y estaba con él en una carriola, lo estaba llevando en la carriola, y era tarde en la noche, y un israelí se me acerca y me dice, oye, ¿estás loco? Y me lo volteo a ver y estoy un poquito sacado de onda, como papá, un extraño se te acerca y te empieza a regañar acerca de tus prácticas. Me lo quedo viendo y le digo, ¿de qué hablas? Me dice, ¿no te das cuenta que tu hijo tiene frío y no lo cubriste lo suficiente? ¿No crees que le falta un poquito? ¿No crees que tu hijo se puede enfermar?
¿Cuál es la reacción normal que un papá debería de tener en ese momento? Yo me imagino, generalizando, que la mayoría de los papás dirían, ¿qué te metes? No es tu hijo, educa a tus propios hijos, métete con tu propia familia, pero deja a mi familia en paz. Sin embargo, a lo mejor tiene razón. A lo mejor mi hijo verdaderamente tiene frío. No solamente eso, muchas veces como capricho, como reacción, literalmente una reacción hacia el comentario de la gente, nos ponemos todavía más fuertes en nuestra actitud errónea a veces, simplemente para demostrarle que tenemos razón. Y en vez de cubrir a mi hijo, en vez de decirle muchas gracias, lo que haces es destapas, le quitas la cobija y le dices, ¿qué te pasa? No tiene nada de frío. Y a lo mejor tiene razón. A veces, una vez me crucé la calle en un lugar también en Israel, cuando estaba en rojo. El semáforo estaba en rojo, todavía no se había puesto en verde. Me chequé de los dos lados, me aseguré que no venía ningún coche y crucé la calle. Y un israelí me vio, se me acercó y otra vez me dio una regañiza por haberme cruzado en rojo. La reacción normal de una persona es, probablemente, o a lo mejor nada más me estoy proyectando, la reacción es, ¿qué te metes? Educa a tu familia, edúcate a ti mismo, no lo hagas, no te metas y das tu grito y tu sermón. Sin embargo, el Señor tiene razón. Aún si hay un porcentaje, por varios motivos, puede ser nada más por mantener la estructura general del país, que es importante que la gente respete las señales del país, eso es el orden en sí, ya tiene un valor. Pero aparte existe un pequeño riesgo, aunque sea 0.005% de generar un accidente. Si valora una persona tanto su vida, asegúrate de no poner tu vida en ese riesgo, aun si es mínimo. Tiene razón. ¿Por qué reacciona de esa forma? Me pongo a la defensiva. No estoy dispuesto a aceptar la información independientemente de quién lo dice, aun cuando eso es verdad. En uno de los libros de ética judía se menciona, ¿quién es una persona sabia? Si yo les pregunto, define una persona que es sabia. Generalmente te vas a lo mejor a mucha información, al concepto de gente que es brillante, gente que tiene un IQ muy elevado, gente que aporta a lo mejor en las áreas que una persona valora, pero no necesariamente va por ahí. Dice esta obra de ética judía, dice, una persona sabia es una persona que aprende de cualquier persona. No que aprende de las personas, que aprende de cualquier persona. De cualquier persona significa que cada individuo, independientemente de quién es, tiene algo para aportar a tu vida. Tiene algo para aportar a mi vida, independientemente de quién se trate. No se trata del nivel de inteligencia ni el nivel de conocimiento. Se trata de reconocer que la acumulación de información de la humanidad es mucho mayor que cualquier persona sumamente inteligente. Los seres humanos, aun cuando acumulamos mucha información, el hecho de que la humanidad ha existido por mucho tiempo, por tanto tiempo, con información que nos ha ayudado a nosotros a desarrollarnos, eso va permeando. Y la experiencia de la vida de las personas agregan valor. Y el ser humano tiene que tener la habilidad de poder internalizar, aceptar, valorar ese tipo de información. Maimónides te dice, aprende a aceptar la verdad independientemente de quién la dice. Esto es un tema sumamente complicado y les platico. ¿Por qué menciono, por qué empecé el podcast con estos personajes como Donald Trump o Joe Biden? Es porque los dos, sin duda, tienen cosas buenas y también tienen cosas no tan buenas. Los dos tienen cosas buenas y los dos tienen cosas que no son tan buenas. Y se requiere de un análisis profundo para saber cuáles son las cosas que necesitamos, en qué aspectos del desarrollo cultural, del desarrollo del país, para poder tomar una decisión con ese tipo de información. Les menciono un par de ejemplos. El presidente Donald Trump, claramente algo que lo hizo especial en su momento, fue la habilidad o el hecho de que él no era una persona con todo un background, con todo un contexto de política. Era un hombre de negocios, una persona de alguna forma a lo mejor ruda, a lo mejor directa, que no venía de todo ese contexto, lo que representa para bien y o para no tan bien el mundo de la política. Llega él con un aire fresco, con sangre nueva para todo este proceso y tratar de buscar soluciones distintas para problemas que a lo mejor no se han logrado. Y efectivamente, una persona cuando analiza cuestiones de economía, en Estados Unidos la economía subió bastante en el momento que él fue presidente. También se lograron varios acuerdos de paz entre Israel y varios otros países gracias a este tipo de perspectiva que hubo, algo que no se había logrado en mucho tiempo y eso es algo maravilloso. Por el otro lado, es un presidente que me cuesta también conectarme con él en todos los defectos que la persona puede tener, que claramente la persona tiene temas que son sumamente complicados, entre ellos un ego que yo no sé si existe un universo capaz de contener el tamaño del ego de este personaje. Two things can be true at the same time.
Las dos cosas pueden ser verdad al mismito tiempo. Puede ser que la persona agregó algo fresco, necesario, a lo mejor en ese momento, a lo mejor hubo un beneficio y al mismo tiempo tiene un tema en su desarrollo personal que a lo mejor es difícil de procesar. ¿Cómo puede ser que que un personaje, no sé si lo estuvieron siguiendo, pero cómo puede ser que un personaje, cuando están lanzando un anuncio sumamente importante, lo que hace es lanzar sus propias cartitas, sus NFTs, para que la gente los compre acerca de sí mismo? O sea, me imagino que hay cosas a lo mejor un poquito más grandes e importantes que poder vender tu propia imagen a la gente por no sé cuál es la necesidad. O sea, es algo que no entiendo. Un anuncio sumamente importante. Imagínense, yo como rabino reúno a la comunidad, les digo a todos, por favor, vengan al templo, este es un momento sumamente importante, tengo que darles el anuncio del año. La gente se acerca y les digo, bueno, aquí tengo mis fotos para venderlas, por favor, $500 cada una. Está un poquito fuera de lugar. No habla también de mí. Al mismo tiempo, puede ser que soy un gran orador. Puede ser o no. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El presidente Joe Biden parece ser un papá que es muy buena gente. En su familia han pasado cosas muy difíciles y se ve que hay un amor y cariño por su familia muy tremendo, que eso es algo precioso. Al mismo tiempo es una persona mucho más calmada y relajada en el ambiente de política comparándolo con el presidente Donald Trump, que eso es algo maravilloso. Se requiere a veces de poder bajar todo ese estrés y toda esa negatividad que va surgiendo. Al mismo tiempo, a lo mejor no es el mejor personaje para cuestiones de manejar la inflación que existe hoy en día. A lo mejor están imprimiendo trillones y trillones y trillones de dólares para que la gente esté más contenta. A lo mejor no es algo que va a funcionar para hacer que la inflación baje. A lo mejor no tiene la mejor perspectiva en cuestiones de economía. A lo mejor sí. El punto no es el ejemplo. El punto es el concepto de tener dos diferentes elementos, uno bueno, uno no tan bueno, que son reales y existentes al mismito tiempo. Ahora, yo como ciudadano, aquí nosotros como mexicanos, esto no es tan relevante, no es directamente relevante. En México deberíamos hacer lo mismito en procesar la información. Cuando escuchamos cosas de los diferentes medios, hay que reconocer de dónde viene la información, hay que reconocer el aspecto positivo, la verdad, no vernos la cara, la verdad que hay detrás, en la parte negativa y o positiva de los medios que nos están transmitiendo esa información y poder elegir bajo la lista o el esquema de prioridad que tenemos qué es lo que nos conviene a nosotros. No se trata de quién es el personaje, no se trata si es Messi o Mbappé, no se trata si es Trump o Biden, no se trata si es AMLO o no es AMLO, se trata simplemente de analizar y procesar la información. Repito, Maimónides dice, hay que aceptar la verdad por el simple hecho que es verdad. El rabino Hirsch publica su libro de manera anónima porque él cree que los seres humanos tenemos que poder apreciar también las ideas independientemente de quién las dice. Este libro de ética judía dice, ¿sabes qué es una persona sabia? Una persona que sabe reconocer que hay sabiduría en cualquier individuo. Y saber aceptar eso, internalizar eso, nos convierte en gente mucho mejor. Nos convierte en gente mucho más abierta. Con gente que tiene la habilidad de reconocer valor en las demás personas y de esa forma mejorar nuestra vida, y al mejorar nuestra propia vida también podemos mejorar nuestro entorno. Es la gran lección de hoy. Existen verdades absolutas y las verdades, independientemente de quién las dice. Las verdades a veces tienen un elemento muy positivo y o muy negativo, independientemente de quién las dice, y es nuestra responsabilidad. Más allá de ver a personajes, ver el contenido. Somos seres humanos que tenemos la habilidad de procesar y razonar. Hay que manifestarlo, procesar la información, analizarla, desmenuzarla y basado en eso tomar criterio y decisiones personales que afectan a nuestras propias vidas y ojalá podremos mejorar nosotros, nuestras vidas, nuestro entorno. Yo soy Jaime Beisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.